Luis Bejarano. eh, y súper, una muy buena película, muy densa. Y pues esperamos que les guste la discusión que vamos a tener hoy. Díganos. Bueno, entonces estaremos hablando o el día de hoy de cóndores no entierran todos los días en el contexto o en el ciclo de ACAP que estaban manejando ellos desde Habitar el Cine. Entonces, por favor, Lau, danos un contexto. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí charlando sobre esta gran película. Bueno, Cóndores no entierran todos los días se desarrolla en la década de los 40-50 y habla sobre este periodo en la historia colombiano tan conocido por todos que pues denominamos como la violencia, esa violencia con B mayúscula. Este es un periodo de violencia y enfrentamientos bipartidistas entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. En la época en la que se sitúa la película, y se vive un recrudecimiento de la violencia, especialmente la violencia conservadora, a manos de estos grupos, dejémoslo entre comillas, muy grandes, paramilitares o paraestatales, que están en ese proceso de conservatización de los municipios y de convertir a esos otros municipios a, pues a la ideología, a la posición conservadora. Es un enfrentamiento ideológico entre ambos partidos. Y pues entre estos grupos encontramos a la conocida policía conservadora, a los chulavitas y al grupo del que estaremos hablando hoy, los pájaros, al que pertenecía León María Lozano, un grupo conservador que se encargaba de conservatizar en los territorios, especialmente en Tuluá, en el Valle del Cauca. La dirección de esta película es por Francisco Norden. Jaime, por favor. Sí, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están el día, bueno, la noche de hoy o lo que sea de hoy? Bien, imaginemos que dijeron que bien. Sí, bien. Sí, Bien, como, como decía Miguel, esta película fue dirigida por Francisco Norden. Francisco Norden es un director colombiano que no nació acá en Colombia, además nació en Bruselas, en Bélgica, en 1929, hace ya varios años. Su padre era austriaco, su madre era colombiana y él desde chiquito se fue bueno, se vino a vivir a Colombia. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional y estudió en la Escuela de Bellas Artes en París. También, bueno, hizo varios estudios en París, especialmente un diplomado en dirección y montaje en un instituto de allá. No voy a mencionar el nombre del instituto porque está en francés y no hablo francés. Y sería muy vergonzoso en vivo intentar hablar francés. Entonces el man hizo en su carrera 7 cortometrajes, entre los cuales se destacan Las murallas de Cartagena, Los balcones de Cartagena y Arte Tayrona. También realizó el documental Camilo, el cura guerrillero, La ruta de Bolívar y otros documentales. Pero es principalmente reconocido por esta película, Cuando les entierran todos los días, de 1984, y por su último largometraje, que es El Trato, hecho en el año 2005. Él vive actualmente, aunque ya está retirado del cine, y ya. si recordemos un par de cosas. Primero que esta película está inspirada en el libro homónimo de Cóndores no entierran todos los días, de un momento, no me acuerdo del nombre, De Gustavo Álvarez. Gardeazabal. Ajá. Y lo segundo es que recuerden que saber mucho sobre esta película, digamos, y sobre este contexto es un prerequisito para los descuentos que ofrece la Universidad Sergio Arboleda a los militantes del Partido Conservador. Entonces, para que se queden al final y reclamen su certificado. Seguimos. Lina, ¿por qué propones esta
esta película en el ciclo de ACAP? Pues justamente Luis y yo en Habitar el Cine, que es nuestro proyecto, estábamos pensando mucho en pasar el proyecto al siguiente paso. Y este paso se dio justamente con la conmemoración pues, el asesinato de Garzón. Hicimos un especial sobre él y pensamos en que debíamos llevarlo más allá, sobre todo con todas las violencias que están, pues, no sé si retomando o reinventándose en Colombia más bien. Y pensamos en el ciclo ACAP y pensar en las distintas formas de violencia que podemos ver representadas en el cine y que seguimos viviendo. Entonces, entre esa nos surgió, claro, Cóndores no entierran todos los días, de distintas formas de violencia. Soñar no cuesta nada, una especie de corrupción. Y La noche de los lápices. gracias. La noche de los lápices, que también se trata más de una dictadura, pero digamos que pensamos que justamente no es tan diferente o pues no es tan fácil ese límite entre dictadura cuando se habla de violencias de Estado. Entonces, en el caso de Cóndores no entierran todos los días, pensamos específicamente en dos tipos de violencia estatal, ¿no? Y esta se trata primero, una violencia estatal por la ausencia del Estado, y segundo, cómo esa ausencia del Estado propicia esa violencia, ¿no? Que son dos formas de violencia muy específicas. Entonces ahí hablamos justamente de que es una ausencia de alguna manera voluntaria, ¿no? Y cómo los mismos partidos logran ahí incentivar esa violencia. La compañera se salió. Bueno, Lina, ¿por ah, qué te vas? Laura pidió la palabra. Laura, por Sí, bueno, pues siguiendo un poco el hilo de lo que decía Lina, realmente pues esta película es muy importante como para entender eso, esas relaciones entre los partidos y el Estado. Aquí un saludo muy grande a Miguel, a mi profesor de Introducción a la Política colombiana. O sea, se los juro, como esta es una película que no puede faltar en la ciencia política, porque pues como decía Lina, esa tensión entre el Estado y los partidos viene desde el inicio en Colombia, como que antes de que existiera el Estado consolidado, ya existían los partidos y son los partidos a través de los cuales el Estado llega a los territorios. Entonces es muy importante ver ese análisis y que aquí, como ya se ve plasmado, a través de personas como León María Lozano, que dirigen estos procesos de los partidos y su intento por construir esa idea de Estado. Yo creo que es necesario también discutir un poco más a fondo la cuestión de la significación de esta película con el movimiento CAP. En lo personal, y hablando esta tarde con Miguel y con Laura, eh, nosotros no vemos tan implícita en esta película esa significación en contra de la policía. Que bueno, sí es claro que hay ausencia estatal y que se presenta de alguna manera eh, la violencia estatal, pero no en manos de la misma policía. Y no sé qué tan claro sería vincular esta película con el movimiento CAP. Yo creo que muchas veces pensamos que la única manera en que se le puede juzgar a alguien de violento es cuando esa persona es violenta de por sí. Sin embargo, esa violencia también implica en esa responsabilidad que tiene, si tiene la posibilidad de detener esa violencia. Por eso es que Luis y yo pensamos vincularlo justamente con ese movimiento acá, porque claro, la violencia en este momento no son los policías ahí, pues en la película, quienes van asesinando de alguna manera a estas personas, sin embargo sí cumplen un papel fundamental ahí, así sea por su ausencia, y justamente sí hay una responsabilidad ahí en ese sentido. Es como, por ejemplo, eh, todos los abusos policiales que se están dando ahorita durante la cuarentena,
de alguna manera por su ausencia, ¿no? Digamos que su papel brilla por su ausencia, y no por eso significa que tengan menos responsabilidad en el asunto, de alguna manera. Entonces también es un poco eso, un poco que no están cumpliendo una función, y al no cumplir esa función tienen la responsabilidad de esa violencia porque están propiciando el ambiente de violencia. Creo que una de las cosas que pasa y que puede ser contradictorio de pronto con esa idea de ausencia del Estado es que precisamente quienes, o sea, los pájaros son un brazo más del directorio del Partido Conservador, que es lo que decía un poco Laura, que era la forma en que el Estado hacía presencia y empieza a tener una especie de poder y de monopolio avalado pues por el Estado mismo, el Estado conservador, para policial. Y nosotros vemos que está la relación muy clara entre la alcaldía, digamos, de Tuluá, que les da el aval para todas estas cuestiones, como el directorio tulueño y vallecaucano del Partido Conservador, así como la policía. Si nosotros vemos, la policía estaba enterada también de los movimientos que hacía León María Lozada junto con los pájaros. Total, exacto, totalmente de acuerdo. Y yo les quiero traer acá a colación a la discusión una cita de la novela que me parece fundamental para esto que estamos hablando en este momento, y es la siguiente, abro comillas: el gobierno era algo igual a los pájaros y los pájaros eran algo igual al gobierno, ¿verdad? Entonces, hablando mucho de eso, claro, no son policías, claro, no son militares, pero sí está esa relación directa y entre ambos se apoyan y entre ambos generan esa violencia. Entonces, ahí donde está involucrado todo ese asunto sistemático de violencia desde arriba. Luis, ¿querías compartirnos algo? Sí, como complementando un poco lo que acaban de decir todos, creo yo, creo que viene muy al punto empezar a hablar de justamente quién era el protagonista de la película, quién era Luz María, justamente por el hecho de que, o sea, él tampoco era un ciudadano cualquiera, y él era muy cercano a personas como Rojas Pinilla. Rojas Pinilla lo sacó a él de la cárcel en un momento, pues cosas que no se alcanzan a ver en la película, ¿no? También en algún momento de su vida, Luis María se ganó la Cruz de Boyacá por sus servicios al país. Eh, entonces creo que también la biografía y la vida de este señor es un ejemplo digamos, de todos los problemas que empiezan a surgir cuando perdón, León María, cuando el Estado da esa alcahuetería, y un poco esa frase que se escucha mucho por estos días, que es em, que asesinar no es delito cuando lo hace el Estado, porque pues justamente, ¿quién los va a detener? ¿Quién los va a parar? ¿Cierto? Y con esa alcahuatería que da el Estado, entonces estas personas, los pájaros, o llámese en el contexto actual paramilitares o como quieran llamarlos, no los van a detener porque justamente es el Estado el que propicia esas formas de violencia. Hay otra cuestión que deberíamos tocar de pronto es cómo esta relación en la forma en que se ha estructurado el poder estatal, digamos que es a través de las direcciones y las afiliaciones a los partidos, cómo se empiezan a inscribir en la sociedad y en los comportamientos, que es algo que se ve muy claro, digamos, desde lo que pasa en la iglesia con el sacerdote que pues, obviamente habla sobre el conservadurismo y que habla mal de los liberales, y que luego vemos que está León María en la plaza de mercado con su puesto de quesos y está un liberal, digamos, molestándolo, pero él le pide a la directora, digamos, del Partido Liberal o la representante más alta que había del Partido Liberal en esa Tuluá que nos muestran en la película también para un trabajo. Todos ustedes qué piensan al respecto. Miguel, ¿podrías reformular tu pregunta, por favor? No entendí muy bien. ¿Qué podríamos ver en la película y qué podríamos pensar nosotros de la forma en que los partidos políticos están construyendo las formas de la sociedad en esa época? Ok, gracias. Pues yo a partir de esa pregunta, que sí me la estoy preguntando mucho también, me surgió esta discusión que podemos llamar, digamos, un poco estudios del fascismo,
que es justamente esa idea de estetizar lo político, ¿no? Y realmente no creo que sea gratuito cómo se configura el personaje de León María, porque León María justamente con su porte, con sus palabras, con su idea justamente de que hay una moral detrás de todo eso y que hay una justificación, algún tipo de justificación a sus actos, se da una especie de estética muy específica sobre ese autoritarismo violento. Entonces creo que es muy interesante verlo desde ese lado, porque ¿qué hace la película? Mientras León María y los pájaros de alguna manera estetizan la política, esta película lo que hace es lo contrario un poco, que es politizar lo estético, ¿verdad? Entonces nos trae este formato audiovisual que tiene muchos factores de producción enormes, muchas cosas de fondo para la construcción del tema, y lo que hace con eso es politizar ese acto de hacer cine, ¿no? Traernos al 2020, al 2020, todas estas ideas de qué está pasando de manera, no, creo que no me equivoco al llamarlo un poco fascista respecto a esa violencia estructurada del sistema. Entonces, mucho de lo que estabas preguntando ahorita me hizo pensar justamente en ese proceso que va de lado y lado. Entonces, pues, en ese sentido, creo que así es como se estructura, ¿no? Digamos que no es como que de la noche a la mañana se decida crear este sistema, sino que ese sistema se crea bajo esa producción muy bien pensada, muy bien organizada de esa relación de la estética, moral y política. Sí, aquí hay algo muy fuerte que digamos que está en esa estética moral y es la cuestión tanto de los principios como también la construcción de lo que es la clase media, digamos, y lo que es acercarse a las altas esferas de la sociedad. Una de esas cosas yo siento que se ve muy marcada cuando León María precisamente recurre a los favores políticos para poder mandar a su hija a un convento porque había un muchacho que creo que era músico del colegio que le estaba cayendo y le iba a dar serenata a la casa. Entonces, a través, pues, de primero de la justificación de los principios del conservadurismo de la época y los favores políticos empieza a entretejerse como estas ideas de qué es lo que se hace y qué es lo que no. Dale, Laura. También lo que decías ahorita sobre cómo se va creando como estas relaciones sociales, pues ya que lo nombraban, es bien interesante pensar la imagen de León María, como ese ascenso social que se da a través de estos favores políticos y de estos intercambios, que pues pasa de vender quesos y de ser una persona común y corriente dentro de Tuluá a codearse con altos funcionarios del partido y tener una capacidad política muy grande y poder influir dentro del Partido Conservador. Entonces también es ver cómo se está reconfigurando estas formas de socialización al interior de los partidos, como que ya no es la misma clase alta y la élite, sino que pues León María es el claro ejemplo de esta nueva ascensión social de la clase media. Felipín. Ush, parce, pues en definitiva yo voy con todo lo contrario a lo que dice Lau. Pero en tanto que para mí el ascenso no existió precisamente, sino que hubo una conformación de, sino que hubo una conformación, digamos, de cargos, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión de los medios materiales por los cuales alguien puede ejercer algo en un partido político. Y ahí se nota el fuerte, digamos, como el elemento tan grande que es la centralización, ¿no? Con el partido y él como intentando escalar socialmente, pero en definitiva económicamente él nunca escaló, sino partidariamente. Esta persona, yo creo que al final no incidía en las decisiones totales del Partido Conservador. Yo creo que se convirtió en una figura, como en ese elemento
como, ¿cómo decirlo? Un elemento visual de todo un partido que reflejaba la defensa, la heroización de los sujetos, y yo creo que eso pasa con él, que él realmente no tiene incidencia política, sino lo que consolida en sí el personaje, más bien para mí, es como un tipo de defensor dogmático de su propio partido. Y eso como imagen, digamos que no es tanto, él no tiene los medios materiales como para incidir en ese partido, y se nota porque digamos que a pesar de que tiene favores, que su hija la puede mandar, él nunca sale de su zona, él nunca, como que digamos que nunca escala, nunca se le conoce por algo más, sino por lo que es, por ser el defensor, lo que sea, el Estado en ese lugar. Entonces, exacto, el caudillo del pueblo. Y nada más, él nunca iba a ser político ni presidente ni nada más, y eso estaba destinado a ser simplemente eso, una imagen y ya. Luis. Un poco relacionado también a lo que dice Felipe, y es que a León María no le interesaba, o sea, por ningún lado le interesaba ni siquiera. Y de hecho hay una escena que es cuando, digamos, históricamente creo que es cuando tumban a la presidencia, em, que justamente van personas del partido y le dicen, no, tranquilo, que nosotros lo vamos a llevar por allá a una finquita donde usted no se va a tener que preocupar más, usted ya es suficiente. Y ahí se nota que él, o sea, y me parece lo más tenaz de todo, y es que él no hace las cosas por, digamos, por un objetivo material, lo hace por convicción. Y él dice, no, pues a mí con lo que me dé el partido me alcanza. Y a mí no me interesa tener finca ni nada, porque eso es para los doctores que están allá en la capital. Entonces, eh, digamos, creo que eso es lo más duro de este caso, y es que, o sea, es justamente eso. Digamos, creo que sería muy distinta la historia, por lo menos eh, una cosa un poco más entendible desde mi perspectiva, que hiciera todo lo que hizo por ganar poder o por ganar capital o por ganar algo, pero lo hacía por la única razón, que es la convicción, y porque él de verdad creía y defendía sus ideales. Y de ahí lo quiero llevar al contexto actual, que me parece que en verdad no ha cambiado mucho, ¿no? Como este tema del bipartidismo de liberales y conservadores, ahorita no es eso, sino es uribistas y petristas. Entonces, y hay gente como, y estoy seguro que nos ha pasado a todos en este chat, sí, en, que, que hay gente que se pelea con uno porque uno puede tener una idea que se va más hacia un lado y más hacia el otro, entonces automáticamente uno es uribista o es petrista o es del centro democrático o es del polo, como lo quieran llamar. Eh, y eso es lo tenaz, y creo que es una cosa que también creo que es porque creo que también es una de las razones por las que más me impactó esta película cuando la estábamos seleccionando, y era que en verdad las cosas, si han cambiado, han sido poco o nada, como contextualmente en todo este tema del bipartidismo y la violencia que no empezó cuando murió Gaitán. Eso venía de mucho antes, y pues lamentablemente todavía no ha acabado, ¿no? Un punto que seguramente uno podría empezar a dibujar paralelos con personajes como León María con Carlos Castaño. Bueno, entonces ahí nos encontramos un punto muy importante para los que están aquí por el certificado para el descuento. Todo es una cuestión de principios. Jaime, Eh, Jaime, Creo que Barbina, ¿no? Aló. Bueno, si quieren, en orden de pues palabra, antes de que se te fuera el internet, creo que sí ibas vos, pero pues dale. sí, también creo que ibas tú antes. Sí, Bueno, bueno, entonces, dale.
que no sé si lo que voy a decir ya lo dijeron, porque es que se me fue la luz en mi casa y fue un breve apagón. Pero yo quería vincular un tal a lo que venía diciendo Felipe hace un rato, y es que en Colombia la política es muy caudillista. Los partidos políticos se basan en el principio del caudillismo. Y, y de todas formas, también es interesante analizar el papel que terminan teniendo como los que están más abajo, pues, en esa estructura partidaria, que es algo que no solo pasa en el Partido Conservador, es algo que termina pasando en absolutamente todos los partidos, sin excepción alguna. Eh, y es que se crea una misma jerarquía, se crea Y el Partido Comunista. se crea esa misma jerarquía que termina centralizando y termina de cierta manera denigrando a los militantes que están en la base. ¿Sí pillan? Y es lo mismo que pasa con este personaje, y es lo mismo que pasa, como decía hace un rato Luis, lo que alcancé a escuchar, es lo mismo que pasa actualmente. O sea, es la base quien se está peleando con otras bases. Y en últimas, o sea, no es con ánimos de decir, ay, los extremos se juntan, porque no, eso me parece una culada. Es con ánimos también de hacer un análisis al devenir de los partidos en Colombia, al accionar de los partidos en Colombia, y también de paso un llamado de atención a que le presten más cuidado a la base y que dejen sus vainas centralistas. Y ya era todo. Dale, Lina. Gracias. De hecho, sí, la verdad, yo sí me quiero alejar un poco del discurso tibio. Em, Porque bueno, vuelvo a la frase de la película que ya lo mencionaron, que Juan te dice todo el tiempo, bueno, todo el tiempo como 3 veces, es una cuestión de principios, ¿no? Y justamente creo que a veces pensamos este bipartidismo, este derecha-izquierda radicales, como algo absurdo y digamos, nos intentamos refugiar en el centro. Pero muchas veces el centro es un disfraz de otra cosa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en un país como Colombia, quizá en el que si hay tantas divisiones, habría que preguntarse por qué esa división tan grande, porque de pronto sí es también esa división una cuestión de principios. O sea, no creo que eh, sea de alguna manera ético, si lo llamamos así, no decidirse por un lado o el otro. Entonces, creo que justamente por esa es toda esta violencia sistemática, porque también se trata de una violencia subjetiva, ¿no? Digamos que tanto la violencia sistemática como la subjetiva cogen violencias simbólicas, lo que hace que, pues claro, surjan este caudillismo en Colombia, pero dentro de todas las cosas cada quien tiene un propósito y dentro de ese propósito hay una posición moral respecto a esas políticas que pueden estar y que lo están, que sabemos que lo están matando a la gente, ¿no? Entonces es una posición respecto a los principios de pues, los que toman partidos respecto a estas decisiones necropolíticas, ¿no? Estas decisiones estatales que finalmente sí marcan una diferencia entre vida y muerte. Entonces es muy difícil no polarizar en el sentido con la historia que tenemos en este país. Entonces es complicado y creo que justamente eso habla la película y por eso la película marca muchísimo esa diferencia. Y es que esa diferencia la marca desde el inicio, ¿no? Digamos que esa diferencia no solo está en las urnas, sino que esa diferencia está en el mercado, en las iglesias, en la librería, en absolutamente todas partes, porque aquí se trata de decidir respecto a la vida de la gente. Por eso está tan complicado. Felipiño. Precisamente yo iba a intervenir al respecto de eso. Con respecto a los principios, que a mi parecer, ciertamente en la política colombiana ha habido una severa confusión sobre el tema del principio, digamos como concepto, que lo que es un principio político. Y yo creo que específicamente eso se da porque digamos que hay, que claramente son problemas de centralización, donde digamos que quienes discuten teóricamente y quienes discuten digamos, estos programas políticos donde digamos,
se postulan digamos, unos lineamientos políticos donde, digamos, que no se pueden ir muy lejos porque sería contrariarse a sí mismos, termina, digamos, como confundiéndose en todos son los principios. Es todo lo que me digan claramente, porque ellos lo dicen, es el correcto principio, porque ellos no se van a desviar de los lineamientos. Y en principio a mí me parece que eso se da claramente porque digamos que las bases no están preparadas para, o no están, digamos, siendo preparadas desde los partidos a eso, a la teorización junto con la práctica. Y claramente no están entendiendo la dinámica dialéctica misma de la síntesis, donde no es coger los extremos y juntarlos y poner listo la síntesis y listo sacamos el centro y el centro es la tercera vía, la síntesis total de todo, porque todos los partidos juveniles, entre comillas, quieren decirse síntesis y no están realmente siendo síntesis de nada. Entonces, a mi parecer, lo que funciona es que, digamos, estas personas entiendan que este principio radical por el que, digamos, están situados para no contradecirse a sí mismos dentro de lo que ellos consideran lo correcto, termine siendo, a fin de cuentas, las decisiones tomadas desde un centro. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas deben claramente tener unos lineamientos. Para mí es fundamental que las personas tengan unos lineamientos, o si no, digamos que divagarían y se desviarían de sí mismos por todo lado. Sí, como dice Miguel, es un absolutismo a la doctrina, si se llega simplemente con la consideración de acabemos el principio y tomemos las decisiones desde el centro, o inclusive esta idea de cojamos de todos lados y creamos nuestro propio conjunto, eso también es entrar en contradicciones en sí mismo. Que lo que yo creo es, por ejemplo, que últimamente está pasando y es esta conducta de romper eso, de romper el principio, porque el principio para nosotros, digamos en la política colombiana ciertamente es así, el principio para nosotros es simplemente es el hecho de, parce, no sé, como los principios son esta barrera que no nos permiten la apertura del debate, y eso es incorrecto. Parce, para mí es incorrecto esa situación de decir eso, de decir, no, parce, es que hay un extremo y hay otro, y simplemente digamos que se me perdió la palabra, juepuchica. Ah, ah, ya, Recuerda olvídenlo. que eres Esperen, vuelve la paloma, esperen la agarro. Ah, ya, estaba hablando. Los principios no son lo que consideramos actualmente esta barrera que no nos permite la apertura del debate, sino que nos permite, evidentemente, entrar en una cuestión inquebrantable con otro. Es decir, hay un principio que uno no puede moverse, por ejemplo, y para mí políticamente es, por ejemplo, a mí me parece la defensa de la vida es esencial. Y eso es un principio, parce. Y entrar en ese principio, en ese lineamiento, ya es entrar en una organización y entrar en un lineamiento político cuando uno encuentra a esas personas que están en ese mismo lineamiento, juntos, todos, encuentra entonces uno ese tema partidario para mí. Porque hay muchas organizaciones sin principios y no voy a decir qué tipo de política quiere seguir eso, pero hay muchas que consideran el fin del principio y la apertura total, el individualismo, que tenemos que entendernos todos con todos, y eso me parece el reduccionismo total y vuelve al principio, vuelve otra vez al principio, no como el principio del que estoy hablando, sino al comienzo, nuevamente, como eliminar el principio, tanto como eliminar la idea de partido, por suponer que ahora la cuestión es del movimiento, que es, digamos, la acción actual, política y social, de hagamos movimientos, organicémonos en movimientos y creamos un tipo de banderas que nos van a guiar en este corto plazo de lucha. Y yo creo que más allá de eso hay que plantearse seriamente qué lineamientos uno no quiere ir. Por eso, para mí, es que los movimientos se rompen en este país, porque en este país estamos entrando en esa época, en ese distanciamiento, y precisamente porque estamos cerrados de la idea de principio, porque creemos que el principio es esta imposibilidad de diálogo.
Y hasta ahí creo que dejo, porque creo que ya hablé mucho. Felipe, ver esta tesis que nos planteas en tu Twitter, ¿cómo es? ¿Cómo así que? ¿Dónde podríamos ver esta tesis? ¿En tu Twitter? ¿Dónde la encontramos escrita? Ah, no, parce, entra a mi blog, weón, se llama quinteritopapi.com, para que lo veas, sin palabras. Así inicia, ¿no? Empieza, sin palabras, y escribe un guión re larguísimo, marica. Weón, ya tú sabes. Pura tesis uniandina, weón. Y creo que una parte, bueno, ya volviendo al tema, y me tomo un momentico la palabra, perdón a los que siguen, es que en la película se ve mucho eso. Digamos que los principios que se enseñan o se imprimen dentro de la población vienen precisamente de los partidos. Nosotros vemos de que la gente, por ejemplo, parece muchísimo más politizada en esa tuluá de cóndores no entierran todos los días, pero precisamente porque los medios de comunicación y la sociedad está configurada completamente en un bipartidismo, digamos que no hay una educación tampoco que lo permita, ni los medios tampoco lo permiten, sino que la configuración y los principios se construyen según los principios de estos dos partidos, pero no los principios que vengan de otras cuestiones o no los principios que se también partan desde el humanismo, sino desde la doctrina política. Jaimito, ¿estás por ahí todavía? Chicas, yo lo que tenía que agregar, pues prácticamente ya lo dijo Felipe, o sea, me siento muy recogido por lo que estaba diciendo Felipe en relación a los principios. O sea, hay que partir del hecho de que el centro político no existe, no, o por lo menos en Colombia no hay centro político. No hay esa noción de real de una tercera vía, así suene muy facho ese término, pero no hay esa noción real. Y sí, es muy cierto lo que decía Felipe, volver el quiero me recojo totalmente. No, no, siempre hay que, o sea, los principios son como una base, y la base es necesaria en cualquier movimiento, en cualquier organización política. Y son cosas que no se deben poner a discusión ni se deben negociar. Obviamente, la discusión interna se tiene que hacer, pero la discusión externa, o sea, el abandonar cosas, pongamos el ejemplo qué sé yo, del mismo Petro. Todos aquí sabemos que Petro, a pesar de que contextualmente haya sido la opción menos peor hace 2 años, sabemos que muchos movimientos políticos tuvieron que ceder mucho ante esa opción del menos peor. Y eso es lo que pasa cuando la política se basa netamente en el caudillismo. O sea, el man es un caudillo, el peor enemigo de Petro es Petro mismo, por su ego tan berraco que tiene y por las ideas que tiene. Y esa es la cuestión. Y ya me recojo en lo que había dicho Lina y en lo que dijo Felipe. Aquí rápido mientras entra la moto. Lau, No, pues yo quería quizás devolverme un poco a la película, principalmente, eh, sobre todo con ese tema de los principios, como que también eh, el hablar de centro y esa tercera vía en unas comillas grandes ahorita, pues se me hace muy complejo en el sentido de que pues la película está hablando en plena violencia, en pleno conflicto bipartidista y pues realmente aquí el centro o la alternativa es prácticamente inexistente. Y como que a partir de eso es que podemos entender esta cuestión de principios, como que uno era conservador o era liberal y no podía, o sea, es lo uno o lo otro y si no, pues prácticamente no existías. Como que realmente tu identidad está permeada por el partido al que perteneces. Y aquí viene el tema que mencionaban antes de las bases, como que así seamos del mismo pueblo, así estudiemos en el mismo lado, así compartamos y habitemos los mismos espacios, pues existe esa diferencia tajante que nos divide, como si pues tú eres azul, yo soy rojo y hasta ahí, y como y no nos charlamos. Y es muy complejo, entonces cuando el man dice es una cuestión de principios, no solo está diciendo sí, es que es este proyecto político, este proyecto económico, y ya no, es todo un proyecto incluso de vida, o sea, él está ahí poniendo su vida, sus principios como su amor
entregado al Partido Conservador. Y pues es muy complejo también lo que decía Felipe de, ya no me acuerdo, bueno, se me olvidó porque en los comentarios estaban hablando de que soy hincha de Santa Fe, sí, yo soy roja, pero no, me perdí. En fin, sí, como que realmente aquí no hay un centro y pues debemos pensarlo. Los principios es a partir de eso. Ya. Lina. Sí, de hecho, siguiendo con es que el libro, bueno, el libro también, pero la película, quería hablar justamente que tampoco es que sea irreconciliable, es decir, estoy de acuerdo que el centro no creo que esté existiendo ahora, o sea, todavía no hemos llegado a esa idea de centro, pero se puede hablar entre ambos extremos y creo que eso se ve muy bien, por lo menos solo al inicio de la película con León María y Gertrude. Digamos que, claro, tienen sus diferencias horribles, pero o sea, conviven con eso. Es cuando justamente León María que decide pues pasarlo a un extremo un poco más radical, que es que se rompe ese diálogo, pero el diálogo existe. Ahora que exista el diálogo no significa que se pueda crear una tercera fase, ¿no? Un centro, porque lo del centro sí está muy jodido, recogiendo un poco lo que ustedes están diciendo, porque nos han enseñado un poco políticamente que sí existe esa posibilidad de centro, y siempre pongo este ejemplo con mis estudiantes, que es el del aborto. Entonces, hay gente que está a favor de la legalización y otra gente que no está a favor de la legalización del aborto, y nos metieron pues eso en la boca a los colombianos, que bueno, para poner a todos felices, entonces el aborto es legal en estas tres causantes. Pero eso realmente solo es como un poco una derecha un poco disfrazada ahí. ¿No? Porque de todas maneras, bueno, las causantes son muy flexibles para abortar, puedes decirlo así, pero para hacerlo de todas maneras uno como mujer por lo menos tiene que patologizarse, ¿no? Uno para ir a abortar tiene que decir, ay, es que estoy enferma, tengo un problema de salud mental o físico y por eso, solo por eso tengo el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Y creo que así funciona muy bien en cualquier caso de política, porque nos han vendido esta historia que se puede ser de centro, que existe un centro, pero ese centro acá en Colombia yo todavía no lo he podido ver. Un centro realmente que construya un diálogo tercero entre las dos posturas. Y justamente este libro habla mucho de eso. eh, bueno, la novela por la cual, con la que está basada la película, porque cuando ustedes leen el libro, Tuluá se vuelve un personaje más, ¿no? Tuluá no es solo el lugar en el que pasan estas cosas horribles de violencia, sino que se vuelve todo un personaje y a lo largo de la novela se está refiriendo y Tuluá vuelve a ese lugar terrible y Tuluá recuerda y Tuluá vive esta violencia, pero justamente ese es el punto, como que todo en sí se vuelve una masa. De todas maneras, aunque la masa esté mezclada, aunque en la masa esté derecha e izquierda, sigue siendo una masa. Entonces hay que preguntar quién está moldeando esa masa, ¿no? ¿Quién está moldeando esa masa para que justamente existan esos extremos y para que se abran esos espacios de violencia y que la gente se crea en un derecho que a partir de unos principios que crea unos partidos, vaya a saber de dónde, la gente pueda decidir sobre eso, ¿no? Porque hay que pensar que en los principios en las películas que son principios de partido y otros que son de verdad principios personales, aunque la diferencia no pueda ser muy clara, porque entonces los principios de partido sí deberían ser, digamos, estas posturas políticas respecto a cómo tomar decisiones en comunidad, y estos principios personales sí deberían ser esto de lo que hemos estado hablando respecto, digamos, al respeto por la vida, al respeto por los derechos humanos, ¿no? Y en un momento acá, en esta masa de Tuluá, se juntan ambas cosas, es imposible diferenciarlos, y ahí es cuando el personaje justamente decide tomar esas medidas que implican esa indistinción entre política en el ámbito legal y de gobierno y política en el ámbito de decisión de principios personales. Entonces creo que puede ser tan interesante el personaje de León María, porque resalta de la masa, porque junta ambas cosas, en el que mezcla esas dos cosas y guía a la masa a esa violencia. Entonces quería agregar eso.
Me meto un poco antes de cederle la palabra a los compañeros. Y si digamos que esto y que se ve en la película, digamos, en como consecuencia, y se ve en que ya no solamente empiezan a matar liberales, sino que también empiezan a morir cualquier persona que haga oposición hasta el tal punto que Tuluá, y hasta donde yo recuerdo algunas partes del libro empiezan a hablar de que Tuluá queda casi vacío y se empieza a volver una ciudad súper silenciosa, donde a los funerales no empieza a ir nadie, y digamos de que también está como la muerte de todo tipo de protesta cuando matan a este liberal que va al pueblo a intentar enfrentarse, digamos como más que por militancia se enfrenta a los pájaros como por una dignidad y lo matan y es como en la película creo que es el último o el único funeral que pasan y que es ya cada vez que ya no va nadie, digamos, porque las personas que también iban al funeral a velar a los muertos también estaban siendo víctimas de lo que estaba pasando. Felipe. Bueno, yo tengo dos cositas para decir. La primera, que yo creo que esta película para mí es un hito que pasó de el silencio visual que habían de ciertas escenas simbólicas de la violencia que no eran visibles en términos audiovisuales y pasó a ser esa película referencia a todos los clichés posteriores que vendrían de lo audiovisual en lo simbólico. Entre ellos está, por ejemplo, el campo, pues la visión de campo, está también el tema de los muertos en el río, la violencia en términos de sangre, como la muestra de la sangre. ¿Qué más también? No sé, el efecto librería de esta persona que dentro de una librería es la persona, digamos, más tranquila, digamos, la persona más humilde, más calmada. Como que hay ciertos aspectos visuales simbólicos que en ese momento no eran de importancia, digamos que no eran tan constantes, eh, pero que posterior a esta película empezaron a ser constantemente representados y eso me parece muy chimba porque en principio digamos que esta película es un hito, por eso. Para mí es un hito, que la gente empiece a reproducirlo, que hasta el cansancio, pues ya una muestra, digamos, del cambio de perspectivas en lo audiovisual. Por el otro, ya que es la otra cosa que tenía como para decir, era que me parece muy interesante, volviendo a la idea de la librería, cómo esta persona que era como, sufría de asma, creo que era lo que tenía él, eh, empieza suavemente, tranquilo, digamos que parecía una persona tranquila, digamos la persona de un tipo de persona que no desearía poder, entre comillas, poder, eh, y una escala, ni subir en una escala social. Efectivamente eso pasó en la película, él nunca escaló socialmente, se quedó en donde estaba, pero sí hubo una escala, digamos que una escalada de poder, digamos más real y más de la fuerza armada, digamos de fuerza armada. Y me parece más interesante aún que este personaje, a fin de cuentas, en la totalidad de la película, nunca muere por asmático, muere de un balazo y a mí me pareció eso sorprendente porque yo siempre pensé que se iba a morir de eso. De hecho, cuando lo envenenaron, yo creí, se está muriendo es de asma y no era así. Y es interesante. Ay, ¿cómo así que sin spoilers? Si vinieron acá fue a cagarse la película. Entonces, además ya la vieron el jueves, no, que no chimben. Entonces, entonces, pues a mi parecer, yo siempre creí que se iba a morir de eso, ¿no? Y al final no fue así, nunca muere por eso, y me parece que inclusive se repite en el título, los cóndores no se entierran todos los días. Eh, y es interesante porque, digamos que digamos que los intentos por asesinar a este caudillo nunca funcionaron, sino hasta que dejó de ser este caudillo. Y además nunca muere naturalmente por su propia enfermedad, que era lo que lo hostigaba previamente a ser el caudillo del pueblo.
Y ese personaje así construido me pareció algo como, ¡guau! ¡Qué gonorrea! Porque es, exacto, como dice Miguel acá, como una muerte destinada, y como si fuera la muerte de los caudillos, como si todos los caudillos murieran de un balazo. ¿Por qué? Entonces, a mí eso me parecía muy, muy, muy bueno, y tal vez probablemente es por eso mismo, por esta cuestión de poder armado que tenía, y él no podía demostrar ni ser débil por su propia enfermedad, como sujeto no podía ser la enfermedad, él tenía que ser la fortaleza y su muerte tenía que ser de igualmente fuerte. Y para mí, que él fue a esa iglesia y al salir de esa iglesia sabía que lo iban a matar y no volvió a la iglesia porque sabía que su muerte eh, pues estaba predestinada a ser una muerte sublime. Y eso me parece chimbísima. Y ya, voy a dejarlo ahí. Sí, digamos que también comprende el destino, porque él sabía la forma en que iba a morir. Digamos que se lo había dicho un médico brujo que había venido, que era de Palmira, que lo trató cuando era niño, que le dijo qué tenía que tomar, cómo tratarse. Él lo había dicho que pues sí, que iba a morir en la calle y solo, y él desarrolla una agorafobia que también está muy relacionada también con, como con la retaliación de lo que él está causando. Y digamos que hay algo chévere en la diferencia, digamos, entre el libro, que siento que van a comentar mis compañeros a continuación, y la película, es que la película, digamos, el final, las consecuencias de la muerte de él son más abiertas y también se prestan a la especulación porque nunca dicen quién lo mata. Digamos que en el libro dicen que es un liberal, pero digamos que si uno ve la película uno puede pensar también que lo eliminaron los propios miembros del partido. Y eso lo hace, digamos, una forma Más impactante, fuerte. más fuerte. ¿Por qué? Sí, Porque el enigma de la muerte es que la muerte que está destinada es la muerte que él mismo causó y por las mismas cuestiones. y Eh, yo quiero sumarle ahí a Miguel, perdón, lo interrumpo, que me parece interesantísimo es eh, que en esa película ese es el misterio final, digamos que para mí es lo que entreteje toda la película, el misterio mágico que hay en esa predestinación. Y en la película queda claro, y no es concluyente, y no es, digamos, como que lo deja así, me gusta que lo deje así, y sumo a lo de Miguel, que todo, digamos, que esas patologías que empieza a tener él son efecto de ese mismo misterio. Y eso se ve en toda la película. El misterio es esa película y eso para mí, perdón los que se leyeron el libro, la hacen aún más chimba. Vemos. entonces, si no quiere hablar Jorge un poco como con estas representaciones de la idiosincrasia y sobre las narraciones y las formas de la narrativa que había por ahí, entonces Eh, vamos hablando, muchachos. sí, iba a decir eso, pero pues ya el tiempo nos agarró. Entonces, pues sí, cerremos. ¿Qué le pareció a Lina y a Luis? Lina, ¿La Luis, película, el libro o nuestra conversación? Las todo. tres. Por dos. La película maravillosa, a mí en lo personal. El libro lo leí en el pregrado. La verdad, en el momento no le di la importancia que debí de darle. Y la conversación, muy buena. Creo que estos son los espacios que hay que abrir justamente para hablar de política, porque se piensa que la política a veces se habla solo con los políticos, ¿no es cierto? Digamos allá en el Senado o en presidencia, pero tenemos como esta idea que no se puede hablar de política entre amigos o entre familias, porque entonces ya hay una pelea. Y entonces creo que justamente abrir este espacio para hablar de estas cosas es muy importante y creo que eso es lo que hace el cine y el arte, ¿no? Dar la posibilidad de abrir este espacio para conversar sobre cosas importantes. A mí algo que me pareció muy chévere, digamos que más como un dato curioso, cuando yo leí este libro, que también fue cuando en los inicios del pregrado, como en el primer semestre, yo descubrí que una gran parte de mi familia había pertenecido a los pájaros, porque están como digamos es que redactados en algunas crónicas que sí tienen que ver con Tuluá de esa época y también los ponen con el apellido original en el libro. Y eso también es una cosa impactante y también cierto que es muy fructífera de revisar, digamos, como estas obras.
tanto el libro, digamos, que es como más explícito por lo que mencionan, como por la película simplemente. No sé, Luis, si quieres decir algo. La película, increíble, increíble. Ahí, es de esas joyitas perdidas del cine colombiano que hay que ver. Y hago la cuña, todavía está en nuestra página si la quieren ver. El libro, ni idea, nunca lo leí. Y no sé, la conversación muy buena. Creo que se rescata mucho como de siempre estas discusiones como entre amigos, ver los diferentes puntos de vista que una misma obra genera, ¿no? Entonces, gracias, muchas gracias, picos, a todos y a todas, Eh, intermedios. li- Listo, entonces abramos el espacio publicitario, Lina. Y nosotros para cerrar decimos como, recuerden comentar ya ahorita al final para su certificado como conservas podridas de Tercer Cine. Gracias. Descuento del 5% en la Sergio. Tenaz, ¿no? No, y además que uno dice como este libro cuántos años tiene y luego aparece acá en nuestra época ese tipo de cosas y uno dice como, bueno, si es relevante volver a retomar esas cosas que uno piensa que se quedaron en el pasado. Sí, de hecho, sí, lo que quería hacer era primero darles las gracias por este espacio, nos gustó un montón a Luis y a mí. Gracias. Segundo, sí, recordarles a todos los que nos están escuchando que están súper bienvenidos a seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Habitar el Cine. Ahí proyectamos películas de muchos tipos, de muchos géneros. Hacemos memes y hablamos sobre películas. Entonces, muy invitados a seguirnos en las páginas. Y Tenemos chat de... sí, tenemos chat de WhatsApp en el que hablamos de las películas, hablamos de, pues, qué nos gustó, qué no nos gustó. Es un chat muy chévere. Y yo le quería decir, además de eso, es invitarlos a que pues sigan el ciclo acá. En este ciclo, las películas que siguen son Soñar no cuesta nada, el jueves 3 de septiembre a las 8:30 de la noche, y La noche de los lápices, el jueves 10 de septiembre a las 8:20, película súper recomendada. Además de eso, en nuestro ciclo acá también quiero añadir, porque va muy de la mano, este viernes 4 de septiembre a las 4 de la tarde daré una clase para la Universidad de los Andes, para la Facultad de Artes y Humanidades, en la que hablaré sobre violencia policial y estatal contra la población trans durante la cuarentena. Entonces, pues también me invito a estar ahí a escuchar sobre eso, que también son pues comunidades vulneradas sistemáticamente, y de las cuales no se habla mucho. Entonces, si están interesados, pues creo que sería muy importante también que me acompañaran en esa clase y pudiéramos hablar de estas violencias sistemáticas que siguen ocurriendo en Colombia y que en vez de parar se están reinventando. Entonces, pueden buscarla por el Facebook de la Facultad de Artes y Humanidades de los Andes. Gracias. Síganos. Eh, ¿Cómo Eh, aparecen ustedes? sí, pues, En Instagram, Habitar el Cine. En Facebook, Habitar el Cine. Igual ahí en el loguito que ustedes están viendo en sus pantallas. Habitar raya piso, el raya piso cine. Y si nos escriben un mensajito por interno, les mandamos el link para que podamos parchar por WhatsApp. Todos, delicioso. Gracias. Melo, No, no escribir al chat interno de Tercer Cine porque estamos vendiendo camisetas. Por si quieren comprarla, no olviden comprar su camiseta color blanco, color negro. Llévela para su gusto, S, M, L, XL, todos los tamaños. Llévatela. Con gusto. Tercer Cine. Pipere, pe, 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 pipere, pe, pe, pe. Sí, publicidad no paga. ¿a cómo, señor? ¿A cómo? A tan solo 25.000 pesitos. Epa, gracias a todos. Un abrazo. Gracias por venir. Envío contra entrega. No olvides pagar tu Ah, envío entonces, contra entrega. Gracias. Es importante.